Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al 17º capítulo de la Constitución en Construcción. Saludamos a quienes se suman a esta conversación a través de las plataformas digitales de País Lobo y a quienes nos escuchan a través de las radios en Radio Sago, Radio Despierta y Radio Mía. Oye, el proceso sigue avanzando, itinerario perfecto. Se han desarrollado ya, les voy a decir exactamente, 19 plenos de votaciones y van 848 incisos votados. Increíble cómo pasa el tiempo. Hay mucho de qué hablar y para eso me acompañan, como siempre, mis queridos amigos panelistas. ¿Cómo estás, Rocío Gambra? Muy bien, Alicia. Debo decir que esta semana he estado un poquito más desconectada, así que no voy a estar al detalle con cada uno de los artículos que se han un montón. Yo lo tengo todo anotado, así que vamos a conversar. ¿Cómo estás, Héctor Maturana? Muy bien, yo creo que igual un poco de ansiedad, pensando un poco como que ya estamos tan cerca, estamos muy encima del cierre del proceso, entonces hay señales que por un lado hay brotes verdes, se puede decir, de algunas señales de consenso o división de algunos grupos políticos, y por otro lado hay personas que siguen insistiendo en que no es el minuto, que no es la forma, y esas cosas, esa tensión me tiene ansioso, pero sí siento, en mi caso, que yo soy del partidario, igual que algunos grupos, de cerrar procesos. Eso en la previa, digamos. Eso es lo que estoy hoy día. Así estoy esperando hoy día, este programa de Coco. Oye, como antecedente les puedo decir que de esas 88 848 votaciones, 692 se aprobaron, de las cuales 425 prácticamente por unanimidad. O sea, el 61% de las normas que se han aprobado ha sido casi por unanimidad. Y de ahí viene mi primera inquietud, queridos amigos, cuando la gente dice, esta es una constitución republicana, así que no estoy dispuesto a apoyar algo tan cargado hacia un lado. Y yo me pregunto, bueno, pero si de verdad más de la mitad se han aprobado por un consenso súper generalizado, ¿no sería bueno que pongamos el foco en esas en donde ha habido efectivamente un gran disenso y tratemos de desmenuzar eso y ver cómo se podría lograr el consenso ahí para que efectivamente este proceso se cierre, como dice Héctor? Yo creo, Es siento que súper. sí. Perdón, yo sí, gracias, Rocío y Alicia. Siento que sí. Yo creo que hay que revisar dos cosas. Uno es bueno, todos sabemos que la derecha en este proceso tiene el peso para poder hacer lo que podría estimar conveniente. Entonces, yo creo que en general hay que hacer una revisión completa una vez terminado el texto, ¿cierto? El texto previo al día 7 de diciembre. Pero claro, hay que justamente hacer un zoom en todo donde hubo disenso, donde no hubo acuerdos. Correcto. Pero aún así hay que revisar otros artículos. Eh, yo soy partidario de avanzar para poder cerrar este proceso. Y yo le pido a la gente que está trabajando en esto, desde esta humilde tribuna, desde el sur de Chile, que pongamos lo mejor nuestro corazón para que se pueda ir resolviendo esos disensos, ¿cierto? Y avanzando para hacer cierre este proceso que es importante para los próximos 50 años de nuestro país y podamos cerrar de buena forma esto que comenzó hace 4 años y que la verdad hemos perdido tiempo, hemos dejado gente más dañada económicamente, gente sin trabajo en este proceso, porque eso está pasando, la economía hoy día tiene una carga negativa, se está achicando la economía y eso impacta a las personas porque no hemos podido darle un curso y certezas jurídicas, económicas, legales a toda la gente que puede invertir en Chile, desde afuera en Chile y también la que en Chile quiere invertir. Entonces, es importante que se pueda ir cerrando este proceso y dar una vía expedita hasta la nueva etapa de Chile, que debería ser con esta bandera clavada. La firma no importa, el que gane es Chile. No importa si firma Kast con el señor Boric, da lo mismo. Yo te concedo la firma. Lo que no puedo conceder es que se pierda esta oportunidad preciosa de cerrar este ciclo del país. Es bien interesante lo que señala Héctor. Yo también voy por el cierre del proceso, porque está bueno ya. Tenemos que tener certezas jurídicas sin lugar a duda. Y yo creo que me pasó un poco la cuenta haber estado mirando tan al detalle cada una de las formas, porque eh, está lleno, está plagado de emociones, y por lo menos cuando fui al Congreso, al Consejo, el 21 de septiembre, estaban tan atrincherados que era como, en total, que no tiene salida. Y de ahí estaba leyendo La Vuelta Larga de Gonzalo Blumen, que esta semana estuve conversando bastante con él del origen del proceso y cómo hubo un minuto en que se veía todo perdido y de repente se destrabó la conversación.
Entonces yo creo que por salud mental también hice esta como mirada de afuera y decir, aquí más que ir viendo si se apoya a A, B, C, D, eh, había una sensación de que había un grupo que no estaba siendo escuchado, por distintas razones, ¿ah? Por cálculo político, porque algunos efectivamente sentían que no eran escuchados, porque habían banderas de centro que se, se escuchaban a medias, que no se lograba del todo, eran conversaciones, sentía yo en distintos niveles, una a nivel pasional, otro a nivel racional. Yo lo dije la semana pasada con bastante de los miedos aquí presentes de cada uno de ellos. Entonces, yo concuerdo que si uno lo ve más macro, hay que esperar el resultado final. ¿Cuál sería el resultado final en este caso? Una de las cosas que tú señalas, Alice, ya, más, del, más de la mitad de las votaciones son iguales. Se esperaría una constitución que fuera por lo menos un 70% de unidad, de que sea todo votado igual, porque efectivamente hay cosas que nos separan. Y después esperaría que aquellas cosas que nos dividen, ver si efectivamente tienen que estar, no tienen que estar y cómo quedan. Son tres factores distintos, tres razonamientos diferentes. O sea, no solamente es que estén aprobado por cierta mayoría, sino cómo quedan esas cosas que están, y es lo que tú dices, o sea, vamos al detalle de cada una de esas cosas que quieren. Creo que es muy relevante en momentos que se destraban, porque yo creo que los dichos de la semana pasada de Evelyn Matei sí generaron un movimiento de tablero, porque así como en algún minuto salió la carta de amarillo, la carta a mis hijos amarilla, algo así que se llamaba de Christian Parkin, que fue el 21 que fue en noviembre del 2021, o sea, fue bien temprano, y estaba dada también por qué momento tú empiezas a levantar alarmas y ver que hay espacio para conversaciones o no. Entonces, después de este pleno que hemos tenido las conversaciones, hemos empezado a poner más oreja qué es lo que falta, cuáles son las instancias que quedan y vemos el tiempo súper acotado que vamos teniendo. Entonces, lo que viene ahora es el comité de expertos, donde nuevamente cambian las fuerzas políticas, pero es súper acotado, son como 5 días que tienen para entregar la respuesta a lo que ya se votó. O sea, una de las cosas que me pasaba era lo que ya se votó, que fueron los más controversiales. Finalmente yo tenía la tesis que eso se iban a dejar para el final, pero finalmente eso no era una estrategia. La estrategia fue avanzamos por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, y listo. Y así vamos a ir votando. Y entonces estos momentos era como que yo creo que para la izquierda era muy, ya está todo perdido, porque las cosas más controversiales ya estaban votadas por el Pleno. En estas conversaciones que hemos tenido esta semana, con distintos actores de la sociedad civil y de los partidos políticos, principalmente de centro derecha, que se reunieron acá en la región, era eso, cómo cuidamos la democracia también, cómo cuidamos estas instancias de participación. ¿Está todo perdido? ¿Hay espacio todavía para la conversación? Y yo creo que estamos en eso. Esta semana ha sido ¿hay espacio todavía para que nos sintamos parte de? Y yo creo que hubo un cambio de tono. Yo percibo, mirándolo un poco más desde afuera esta semana, y hubo un cambio de tono. Yo quiero crear perdóname Alicia, cortito. Me encantó cuando Rocío dijo el cruce, el efecto de las emociones sobre la razón política, o lo dijo de esa forma. Cómo las emociones pueden torcer el camino. Eso es clave, porque finalmente hay un factor que es político, ¿cierto? Famosos 4 años que te hacen ver el tema en modo voto, todos los políticos, ¿cierto? Los incumbentes de la clase política, ¿cierto? Y segundo está el factor emocional, cómo tú puedes hacer la bajada y te va moviendo la visión ciudadana, pero en base al factor emotivo, la emoción, el corazón, más allá de la razón. Y eso es un factor que me gustó como lo dejó caer ahí la Rocío, que puede mover la aguja. Qué importante eso, más allá de lo que diga el papel, más allá de este marco, es cómo puedes tú lograr que esto fracase en base a bajar de mala forma un sentimiento respecto a este documento, a este famoso texto que todos esperamos que tenga yo espero que tenga un cierre, más allá de la firma. Pero Eso es si nos vamos a las emociones, la emoción que más abunda en este minuto es la emoción de rabia contra los políticos. Entonces es muy complejo el tema. Para poner en contexto lo que estaba diciendo Rocío respecto de Evelyn Matei, quizás no todos saben, pero ella
tuvo unas declaraciones del tipo de que manifestó sus aprensiones respecto del texto y dijo que no tiene ninguna posibilidad de ser aprobado en las condiciones en que está quedando. Dijo, entre comillas, va derechito al fracaso y la única forma de cerrar este tema es con un texto final lo más parecido posible al de los expertos. Si el proceso sigue así, ella no pondrá su capital político para aprobarla. Y esas declaraciones fueron las que levantaron mucha tierra, y pusieron toda la atención en ella, tanto así que el presidente de la UDI, Javier Macaya, tomó distancia y dijo que ellos sí están trabajando por aprobarla. Bueno, luego Evelyn Matei rectificó sus dichos y giró un poquito y dijo que había que jugársela con todo para que resulte. Entonces yo les pregunto ahora, dado que la emoción es de rabia contra los políticos, si los políticos se ponen de acuerdo y dicen, ya, ok, esto es, ¿ustedes creen que eso desactiva la desconfianza que hay? Porque finalmente el problema es la política. Entonces, ¿cómo de nuevo me quieren, no sé, pues meter un caballo de Troya? O sea, de nuevo, si están todos felices es porque seguramente ellos van a seguir igual de bien y nosotros vamos a seguir como estamos. Entonces, puede ser eso. Entonces, yo digo, ¿hay alguien que tenga capital político suficiente en este minuto como para poder girar esa emoción de rabia contra el sistema? Sí, Ali, pero es que ahí hay un tema súper relevante porque la rabia, ¿cuál es la rabia que se tiene a sus políticos? Y eso igual ha sido bastante la conversación que tuvimos esta semana y con Gonzalo, ¿no? Ayer en Puerto Vara, él señalaba, decía, pero ¿cómo no van a ser capaces de decir qué es lo que tú quieres, qué es lo que yo quiero? Pongámonos de acuerdo y no nos paremos hasta salir de aquí. Y eso era como tan importante la conversación y nos contaban la interna y está en el libro también de cómo había sido cuando se tomó la decisión del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Recordemos que esto que está pasando ahora viene dado porque teníamos una huelga masiva sumamente violenta el día 12 de noviembre del 2019, en la cual esos días de la mañana o el día anterior, el presidente del Senado había dicho, no, no el presidente del Senado, pero desde el PC hasta la DC, Quintana, que en ese minuto era el presidente del Senado, efectivamente, dijo, aquí lo único que queremos es una asamblea constituyente y no nos vamos a bajar de nada más si es que no hacemos una asamblea constituyente. Y el presidente iba a sacar a los militares a la calle. Y le dio 48 horas a Blumel, así como, es muy graciosa esta anécdota cuando él la cuenta, porque es como que estaban súper acalorados peleando, y dice, es como que saca el comodín telefónico, presidente, ¿me deja hacer una llamada? Le dice, y Gonzalo dice, o sea, el presidente dice, ¿a quién va a llamar? Al presidente del Senado para tratar de resolver esto. Haga su llamada. Y fue y hizo la llamada y la cosa es que se juntaron después en la casa de Gonzalo. Y hicieron eso, se sentaron. Cada uno agarró un papel y un lápiz, una cuestión tan humana que cuando cualquiera de nosotros va a resolver un problema, finalmente es eso. ¿Qué es lo que tú traes? ¿Qué es lo que yo traigo? Resolvamos esto hasta que haya humo blanco y podamos sentar las bases de algo que pase. Yo creo que la rabia va dada por eso, Alicia. ¿Cómo no va a ser posible que la política y los políticos que son los encargados de resolver nuestros problemas no sean capaces de ponerse de acuerdo y se queden entrampados con la calculadora? Entonces, el tema va ahí, y yo creo que los dichos de Evelyn Batey van, varios dicen que son calculados por el tema político, porque ella va de candidata a presidenta. Yo creo que acá se apoderó de ella más la rabia y decir aquí, ¿cómo es posible que estos gallos no se pongan de acuerdo y se estén farreando esta instancia? Algo hay que hacer. Y yo creo que ella, si es que fueran las elecciones este domingo, ella, si fueran elecciones primarias, ella pierde. Porque su sector, es muy difícil pararte y decirle a tu sector, oye, aunque a ti te guste esto, hay personas que son sensatas que te están diciendo que esto está mal, que aquí hay un problema. Escúchalos al menos. Y eso yo creo que tiene costos políticos muy altos para su sector. Como le pasó el mismo caso a Gonzalo, que finalmente le cuesta la salida porque las bases y la misma derecha estaban muy enojados. Pero cuando tú estás buscando el bien superior, no solamente piensas en tu sector, sino que piensas en lo que está en juego. Quiero agregar algo importante que creo que se podría sumar, y es una oportunidad. Dentro de algunos artículos que se están planteando en el texto, ¿cierto? Se habla de reducir la cantidad de diputados, por ejemplo.
Segundo, el tema de los umbrales para partidos políticos. Estas herramientas buscando justamente, según lo que se entiende, reducir el abanico de partidos políticos. Por cierto, eso podría implicar lo siguiente. Si yo soy parte de un movimiento político, un partido emergente, un partido nuevo, y sé que viene una ola, porque evidentemente eso, eso genera consenso. ¿Ah? Cuando tú dices a las personas, achiquemos la cantidad de parlamentarios y por otro lado, reduzcamos la cantidad de partidos políticos, me va a obligar a decir, viejo, este tema viene duro, si hay consenso en esto en las personas que votan, por tanto, conversemos para que justamente en esta nueva etapa de bloques políticos, porque eso va a bloques políticos, no a un pupurrí de partidos políticos, necesitamos conversar. Porque eso sí es evidente, evidentemente, el nuevo texto, el que venga o el que no venga, trae amarrado eso. Dos elementos, reducción de parlamentarios y segundo, es el tema de reducir a como de lugar la cantidad de partidos políticos. Y eso obliga a que conversen los bloques, o sea, se hagan bloques que creo que de alguna forma u otra está aprobado en Chile, se aprobó en Chile, ayudó a que el país avanzara. Correcto, hay personas que se acaban en el camino, hubo quizás uno herido en el camino, me refiero a herido en términos de, económicamente hablando, donde hay personas que pasaron muy mal, pero prueba es que el país avanzó. Cuando el país, y de hecho el señor Blumen lo planteó, cuando el país empezó a fragmentar políticamente, ¿cierto? Con muchos actores políticos, partidos políticos, empezó el caudillismo. Y no queremos caudillismo. Necesitamos más razón con una buena bajada emocional, ¿cierto? Y por otro lado, la oportunidad de tener bloques que puedan dialogar. Cuando tú citaste el tema de la famosa, el acuerdo de noviembre del año 2019, el famoso acuerdo importante para el país, que cerró un capítulo de violencia y pasó a un capítulo político, creo que pasa justamente porque se conversó frente al abismo. Hoy día normalmente estamos frente a una oportunidad, no del abismo, siento yo, pero sí una oportunidad donde puedo decir, señores, el país no quiere tantos partidos políticos, el país no quiere caudillismo y el país también necesita que avance la política de buena forma. Por tanto, en este nuevo escenario que se desea, que es estos bloques políticos, ponle como tú quieras, Chile Vamos o ex concertación, estos mega bloques, es súper importante que se logren sentar a conversar, porque eh, creo que es lo que hay una sintonía con el sentir ciudadano, lo que hasta aquí yo siento. No sé si quieres tú, ¿qué crees tú, Alicia, sobre eso? ¿Hay sintonía con esos puntos que planteó este texto hasta minuto? Lo que a mí me preocupa respecto al punto que estás diciendo, Héctor, es que se diseñan sistemas políticos que van a ser clave de ahora en adelante porque efectivamente le vamos a dejar muchas cosas a la política, por lo tanto, de cómo se dibuje este mapa político va a depender prácticamente todo lo que viene, porque hay que luego implementar una constitución. Y se saca un número de la manga, 138. ¿Por qué 138? Mira, cuando le dijeron a alguien que lo explique, bueno, es arbitrario, así como nosotros ponemos en 18 años la mayoría de edad, ponemos en 120 kilómetros por hora el límite de velocidad, bueno, ahora vamos a poner 138. Si le buscamos una explicación, antes había 120, hoy hay 155, el promedio perfecto, 138. Bueno, bueno o malo, no sé. Pero luego viene el cómo nos vamos a repartir esos 138. Entonces, si es que tenemos casi 19 millones de personas, porque aprobaron otro artículo que dice la distribución de escaños entre los distritos tenderá a la representación equitativa según la población. Tiene cierta lógica, o sea, donde hay más gente debería haber más representantes, estamos en una democracia representativa. Pero si nos vamos a los números, la región metropolitana, de acuerdo a todas estas matemáticas, debería quedar con 60 diputados y hoy tiene 47, por ejemplo. La región de Aysén tiene 3, debería quedar con 1, si es que fuera así. Nosotros tenemos en este minuto 9 en la región de los lagos, sumando ambos distritos, deberíamos quedarnos con 6. Entonces, estas cosas tienen implicancias cuando tú las colocas, tienen buenas inspiraciones capaz, pero luego tienen implicancias. Entonces, lo que a mí me preocupa de esta conversación es si es que alguien está viendo estas implicancias o llegada a la hora de la hora, van a decir, no, 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 porque significa perder aquí, que yo, que quedo acá medio mal, volvamos todo para atrás. Pero Eso me preocupa, tú eso dices me que puede preocupa. haber cesantía política. Claro, claro, Pero porque pero es que yo ¿qué creo más? que esa cesantía Pero política es es la que que, menos duele, parece, a no, las pero espera, personas. espera, espera, espera. Pero es que está bien, es que tú lo pones como caricatura, Héctor, y aquí yo estoy de acuerdo con lo que dicen, me gustaría mayor número de representantes, pero no tiene ninguna relación con la geografía.
¿Cuál es la conexión que tienen las personas con los representantes también? Imagínate ya, en esta región bajas de 9 a 6 por demografía, pero recorre la región, po. Oye, el distrito 25 a lo mejor es más fácil, pero el 26 es una No, no, soberana locura. una locura. Es Que lo es. realmente una locura. Entonces, claro, tendríamos que quizás por número de habitantes, en vez de poner el distrito en el No, 25, en el 26 que sea desde Puerto Mona sí, está hasta... bien. Sí, perdón, si lo que dice Alicia es perfecto, revisemos la construcción de ese número. Yo estoy Sí, contigo, pero sí, sí hace sentido, yo hice el chiste y la caricatura, lo reconozco, pero sí hace sentido, porque el descrédito que se han ganado los políticos y a los que nos gusta un poco la política, significa que, oye, momento, si hace clic, rebuscamos la pero, cantidad de parlamentarios, revisemos la mecánica con los expertos del área, veamos si fluye o no fluye. Y lo otro, no dejen fuera del análisis el tema que dije recién, reducir la cantidad de partidos. Si la fragmentación es muy difícil poder conversar con 30 actores o 20 actores. Es más fácil conversar con 4 actores o con 14 actores que 25. Pon de acuerdo una asamblea. Pero Héctor, en tu punto, tú dices, claro, en los partidos, dice, solo los partidos que alcancen el 5% de los votos válidamente emitidos tendrán escaños. Eso está bien, pero luego viene una letra chica que dice, salvo que sumen 8 entre diputados y senadores. Entonces, dice, no, no, la matemática, tenemos 50 senadores más 138 eventuales diputados, que son 188. Si lo dividimos en 8, eso nos da la posibilidad de tener 23 partidos. Entonces tampoco es una cosa que va a formar grandes conglomerados. Entonces, mi punto aquí es que si vamos en serio, no vayamos con esta letra chica que después invalida el punto, porque si de verdad queremos Correcto. partidos políticos fuertes, bueno, quizás terminemos con tres, los de izquierda, los de derecha y los de centro. Listo, si no hay tantas ideas políticas distintas, ¿no es cierto? 23 es demasiado. Entonces, Es que todo todo es calculadora al final. y todo en modo, perdón, Rocío, pero dale. sí, lo que pasa es que, a ver, yo quiero defender mi punto un poco. El tema de la cantidad de representantes y el descrédito que tiene, yo estoy súper a favor de que tenemos que tener menos fragmentación para poder llegar a acuerdos. También sé que tenemos que tener a la gente sentada en la mesa de cierta manera, porque si no, te quedas desconectado. Y cuando tienes menor número de representantes, mi temor es que la gente tenga menos acceso a ellos y por tanto menor representación per se. Entonces, es un constante equilibrio. Ahora, yo entiendo la necesidad de dejar plasmado esto en la Constitución, dado que los incumbentes son menos propicios a que efectivamente hagan reformas que los desfavorezcan, que es como lo que pasó en la reforma pasada, donde las hicieron al dedillo con la calculadora en la mano, y tenemos la fragmentación que tenemos ahora, el gran problema. Pero de alguna manera esto tiene que quedar zanjado y no sé si el proceso como está ahora queda completamente. Tengo esas dudas y yo creo que va a requerir mayor reflexión para poder verse que es efectivamente la mejor solución, pero por lo menos sí creo que es un gran avance. Quiero agregar otro pelo a la sopa, pero lo vamos a agregar después de esta pequeñísima pausa comercial. Ya volvemos. Muy bien. Fue una pequeña pausa. Estamos de vuelta en esta conversación con Rocío y con Héctor. Y yo les dije que les quería agregar un pelo a la sopa, en nuestra discusión de representación parlamentaria. Y A Rocío ver. decía, los distritos son grandes y no tienen tiempo de recorrerlo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces algún parlamentario o representante de ustedes les ha venido a preguntar su opinión respecto de algún tema como para poder votar luego en la Cámara? ¿Tenemos una democracia representativa? ¿Se vinculan con sus representados o no? Uf, Yo uf. creo que algunos más que otros, ¿ah? Y tienen que ver con qué tan organizado está, porque tampoco es como que le va a ir a preguntar a cada uno de tus votantes, pues eso no es Es una que democracia está bien. representativa. Pero es que ahí nace el tema del partido político. Si el partido político tiene justamente, refleja las ideas de un modelo. Y ahí es donde el actor que representa el partido político y que uno vota por ese partido político y ese actor político es el que lleva o es el vehículo de tu idea. El problema está cuando tú tienes tantos partidos políticos que se empieza el efecto de diluir, Es ¿o el no? problema, pues entonces díganme ustedes qué diferencia tiene el PS con el PPD en cuanto a ideas. Yo creo, no sé si tienen tanta diferencia en cuanto a ideas, pero tienen diferencias en cuanto a formas
y tienen matices en el fondo, diría yo. Y claro, yo no sé si, yo creo que está bien poner las barreras, ¿ah? Yo creo que hay que desfragmentar, quiero dejar eso totalmente claro, yo creo que tienen que haber menos partidos políticos que efectivamente lleguen al final de las conversaciones porque significa que representan de mejor manera las ideas de la mayoría, Y ¿ya? perdón, y eso pasa de que si se expande un poco la base, es decir, tú dijiste PPD-PS, se expande un poco más, claro, recoge más personas que puede ser este vehículo para llegar que tu representante político, diputado o senador, esté más alineado a tus conceptos de vida, concepción de vida política, digamos, ¿o Yo creo no? que la Ali tiene un muy buen punto, ¿ah? Porque, y también tú, Héctor, en cuanto a qué hacen los partidos políticos, finalmente. Porque mientras más personas integran un partido político, más conversaciones de base se tienen que ir dando o no, porque hay partidos políticos que son súper populares. Por ejemplo, el PC, no creo que le ande preguntando sus bases cómo lo hacen, y por otro lado tenía al partido de la gente, donde tenía la democracia directa también, ellos democracia virtual, ¿no? No me acuerdo cómo se Digital. llama, digital, eso. Entonces, también los distintos partidos te hablan de distintas formas de conseguir la política y de llegar a consensos. Y eso también tendría que ser muy claro para la población al momento de tomar las decisiones finales. Pero en este minuto, eh, yo creo que eso es súper relevante porque anteriormente los partidos se volvieron muy populares y perdieron este toque con las bases y se volvieron instrumentales más Exacto, que de toma de decisiones y de exacto. conversaciones. Y eso fue uno de los problemas efectivos de los partidos políticos cuando les das demasiado poder, que los que lo tienen arriba tienden a conversar entre ellos y ahí también generas una problemática grande. Perdón, es que no es poder, si el tema, perdón, yo creo que hay una confusión, perdón, no que tú te confundas, hay un tema que hay que dejarlo precisar. El riesgo es cuando hay muchos partidos es el caudillismo, que también lo dijo ese día el Gonzalo. señor Bloomer, lo planteó de esa forma. Y yo me hice clic, claro, claro, yo no me gusta este modelo, no me gusta, digamos, no me gusta el PS o no me gusta RN, hago mi modelito, mi casa a mi medida, mi vehículo, y yo lo lidero, yo lo manejo. Oye, un ejemplo duro es el tema del PDG. PDG partió con una ola política y hace poco, creo que hace cuánto, 8 meses, tuvo una elección interna. Algo pasó internamente. ¿Qué fue que hubo internamente? Y una muy baja votación. Y yo sé que fue digital, estoy perdido, ¿no? ¿Fue el PDG? No ¿Y quién sé, cogieron representantes de RD tuvo Ah, RD, elección, perdón. que RD fue. no votó casi nadie, sí. Retiro lo dicho y pido disculpas. Fue RD donde justamente en una maquinaria política y hace un poco tiempo atrás en la elección interna votó muy poca gente. Entonces, claro, se desfondó el partido, como decía un amigo por ahí, se desfondó el partido y eso demostró que no tenía peso. Entonces, ¿qué fue? se Era un desfundó? vehículo caudillismo. Pero ellos se desfondó desde fondo, Sí, yo te digo de fundación. desfundó de fundación. Pero ¿sabes qué pasa? Justamente es el vehículo del caudillo. Y ahí está el riesgo de este tema. Y ahí está. Y ese es el punto donde yo me hizo mucho clic y mucho sentido esto, donde justamente no me gusta tu partido o no, sabes que ya no te quiero más, Rocío. No hablo más. Ya hago mi solo mi Coco 2.0 aparte con la Alicia. Y después dice, se va conmigo, hago otro Coco Ya, 3.0. es que esa es una de las cosas que se rumoreaba, por ejemplo, de lo que pasó con amarillos y demócratas también. Porque, o sea, son muy parecidos, salieron juntos, estaban todas en conversaciones y resulta que unos tienen más espíritu presidenciable y caudillista y los otros no. Entonces, como no, oye, dicen las malas lenguas que fue una cuestión de nombre, que no fueran capaces, que no les gustaba el nombre amarillo porque era muy amarillo y que por eso fueron por otro lado, o sea, no se pusieron de acuerdo ni siquiera con eso, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se van a llegar a acuerdo en cosas tan relevantes como estos otros temas? Eh, bueno, Entonces, que de ahí viene la rabia, porque estábamos hablando sí, recién po. que la emoción que guía es la rabia. Entonces, la rabia dice usted, pero ¿cómo no se van a poder poner de acuerdo? Se ponen de acuerdo, po, pero cuando les conviene a ellos, po, porque si se pusieran de acuerdo para que de alguna vez empecemos a construir las casas que faltan, de alguna vez se creen los empleos que se necesitan, pongámonos de acuerdo rápido para avanzar ahí, la gente le empezaría a creer. O sea, yo creo que hay que hacerse cargo de que menos del 5% de las personas milita. Eso te tiene que dar Sí. luces. El 95% de las personas, a pesar de tener veintitantos partidos para elegir, no eligen ni uno.
No elige ni uno, y no elige porque tú las ves como unas pymes que se forman, en donde de alguna manera quedan súper arreglados las personas que están adentro, después postulan un par de proyectos y en el fondo funcionan como una pyme. Van a la elección y ahora le están poniendo un 5% de límite y ya lo encuentran como, ay, terrible, atroz, pero le dijeron, no importa, no importa, no importa. Mira, los que no lo consigan se van a poder fusionar. También dejaron una salita y entonces Pero se no fusionan. importa que se fusionen. Pero es que de nuevo seguimos fragmentando el sistema. O sea, ahora, yo tenía una duda con lo que Ya, dijo Gonzalo Blumer, porque él dijo, tengo que ir a negociar a la Cámara de Diputados con la DC y todos dedito para arriba, ok, estamos de acuerdo, después voy con las mismas cosas al Senado y en la misma DC del Senado me dicen, no, 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 porque es que esos son otras personas, nosotros somos los senadores, ellos son los diputados. Oye, pero si están en el mismo partido, no, 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 no. No. Entonces, eh, ¿qué garantiza que si teniendo un mismo partido político, después la gente adentro no va a tener facciones y van a ser los verdes claros, los verdes oscuros, los verdes patos, los verdes... Entonces, al final no garantiza nada tener grandes conglomerados. Entonces, yo creo que lo que nos puede unir son ideas comunes. ¿Qué Es que queremos? ¿Qué queremos de este país? hay un y factor que está dejando de lado. ¿Cuánto dura el periodo senador 8 años, y de un diputado? cuatro cuatro. años. Por tanto, el modo político, clic, es otro. Entonces no le No tiene importa el país, pues sentido. le importa su pyme, po. O sea, volvemos a lo mismo. Dice la pregunta, no, no respondí yo, dice la pregunta no solamente. Porque ¿cómo no se ponen de acuerdo si todos sabemos lo que hay que arreglar? O sea, díganme, el Porque tema de la ISAPRES nos sigue reventando y van a pedir una nueva no hemos prórroga. avanzado en nada, en ninguna materia Nada, relevante. El Bueno, eso tema nada. es de la lo que decía ISAPRE, ojo, eso el era tema lo de que la decía Gonzalo Blume. ¿Cuáles reformas estructurales hemos logrado después del ninguna, 2005? ninguna, Ninguna estamos atrapados. de estructura después de la Constitución Eh, del 2005. pero les pongo la contracara. ¿Cuál proyecto sí ha avanzado como reloj desde que se planificó hace 50 años? El metro. El Ah, metro Ya, ha sí. a ver, pasado por sí, ya. todos los ha pasado por todos los gobiernos, por todas las administraciones, las líneas están dibujadas y se han ido construyendo a itinerario. ¿Por qué? Porque Sí, esos son los proyectos que perduran, los proyectos que trascienden gobiernos, muy los bien. proyectos grandes. Bueno, como eso, hoy no tenemos nada aparte del metro. Ya, pero espérate, Bueno el porque es ejemplo. más, pero, pero me agarro otro ejemplo, pero vamos al fondo, porque proyecto grande, eh, seguridad social respecto a pensiones. Es un proyecto enorme, es un proyecto que todos queremos. Pero ¿por qué no se traza la línea de por qué lo vamos a seguir? ¿Por qué en el caso del metro sí se pudo y por qué en este caso no? Te pregunto, Alicia. Yo creo que porque tiene una gobernanza independiente. El metro es el independiente, entonces quizás las pensiones deberían tener una administración independiente, un organismo que se encargue de dotar de pensiones al país, que tenga sus propias inversiones, sus propias decisiones, que se aísle un poco de la política, porque cuando la política mira las decisiones con la encuesta del viernes para tomar decisiones el lunes, la cosa empieza a zigzaguear. Tú necesitas algo que se desacople de eso, que mire el largo plazo y que vea hacia dónde nos quiere llevar en 10, en 15, en 20 años. Así lo hizo un O metro. sea, si Pero está nosotros bien. tuviésemos espérate, que si nosotros tuviéramos que escribir la Constitución y le escribiéramos a Alicia Esperina, Rocío Gambra y Héctor Matura, las afirmamos, check, para poder resolver el problema de cómo van a ser cómo vamos a financiar las pensiones de nosotros tres y de nuestros hijos después más adelante, y de todos los que Correcto. vienen para todas las futuras generaciones. No lo definiríamos nosotros, sino que haríamos un organismo que tuviera una gobernanza particular que definiera para cómo se va a financiar eso después. Que tuviera reglas indexadas, por ejemplo, a la demografía, porque ya, o sea, hay un consenso total y absoluto entre los técnicos que la edad de jubilación está muy baja, hay que subirla, pero nadie se va a atrever a hacer eso, porque se le incendia el país al otro día y O ellos sea, necesitan los votos para ser reelectos. Entonces, eso no lo va a hacer nadie, eso lo tiene que hacer un organismo técnico, por o ejemplo. sea, y fíjate lo brutal que es. Tú dices, claro, oye, subamos, voy a decir la palabra súper brutal, subamos la cotización un 6%, quizás un 8%, de vuelta a la moneda. Y dije al principio, la economía está achicando. Cuando tú subes el costo, palabra brutal, no me reten, costo empresa en un 8%, impacta justamente en todo el país. Por eso son los equilibrios, pero hay que hacerlo. Es una Sí, pero decisión política que hay que tomar. Decir, ¿sabes qué? sí, No es un 6, es un 8 o es un 9 porque de esa forma vamos de verdad a proteger a los futuros, nosotros, yo, todos nosotros, un día vamos a tercera edad en sus pensiones.
O Pero capaz, veamos también, a la vez, perdón, a la vez, veamos cómo incentivamos a que la industria, el comercio, se siga activando para no perder esa inercia. Y también sumemos el tema de justamente de la inteligencia artificial o, o industrial para no perder el rol que tiene Chile en el contexto mundial y muchos factores más. Y eso requiere sentarse a pensar seriamente, más allá de los 4 años, más allá de la elección que el año siguiente y subsiguiente, porque recordemos que este proceso constituyente está sucio por los que viene ahora la municipal el próximo año Ya, y el pero el subsiguiente tema está, presidenciales. ya, pues, pero el tema está en que tú resuelves eso y dejas estructurado cuánto vas a entregar el día de hoy. O sea, el día de hoy nosotros nos ponemos de acuerdo que vamos a subir a un 8% y eso lo dejamos estructurado en una constitución, No, o dejamos no, no, no. estructurado de que vamos a tener un organismo que tome las Exacto. decisiones de acuerdo a ciertos parámetros. ¿Cachai? Esa es Eso la es. diferencia de Esa es la conversación que diferencia. estamos teniendo. Exactamente, porque justamente es el marco constitucional, es un marco, y después la bajada va a ser contexto, porque si Chile encuentra, gente que encontremos un mineral nuevo que alimenta las naves espaciales, y un efecto litio-cobre moderno, y le acertamos. País rico, país tipo petrolero, rico. Entonces, bajo esa riqueza hay otros caminos. O el país tiene otras ventajas, no tengo idea, en 15 años más. Y esto es Ya, muy pues, rápido, es muy dinámico. Entonces, perdóname, la bajada política del texto constitucional tiene que ser justamente esa implementación. Y lo otro, tiene que siempre, siempre, aquí tengo, igual me van a odiar, gradualidad. Pero hay que ok, partir. Pero el tema es que partir. No nunca se ya, pero parte. en No es que este mañana, caso, mañana. ya que estamos viendo el tema de pensiones y seguridad social, ¿cómo quedó ahora establecido? Vámonos a ver qué es Vamos lo al que caso. está. Vámonos a este caso en particular. Ya, si yo veo que lo que quedó zanjado es el tema de que los fondos que yo hago con mi trabajo van a seguir siendo míos y de mi familia. ¿Eso cambia un modelo de reparto? La posibilidad a un gobierno que si encontramos algo que le dé combustible a las naves espaciales, nos permita a todos como país tener más, nos va a permitir tener una mejor, ¿cómo se llama? Sí. Pensión a futuro. O sea, es que hay ¿Se, dos se puede? derivadas. ¿Se podría? ¿Qué dicen ustedes? Es que hay dos derivadas. Uno es el modelo de pensiones y otro justamente el modelo de transferencia social. Si el Estado es más rico, puede hacer buenas transferencias sociales. Me explico, ¿no? Hay dos modelos que ahí se juntan positivamente, virtuosamente, que es las pensiones, ojalá fueran mejores, y segundo, la posibilidad del Estado que se recauda más recursos pudiera eventualmente dar mejores prestaciones sociales a todos nosotros, salud, educación, etcétera, camino, en fin. Pero justamente esas bajadas son bajadas de un marco constitucional. Pregunta uno, ¿de qué son las pensiones? Pregunta dos, ¿quién la administra? Etcétera. claro, Ya, si yo, lo que dice la Constitución que se está redactando es que las personas podrán elegir entre un sistema privado y un sistema estatal para la administración de sus fondos, ¿no es cierto? Eso significa que el otro día de que se aprueba la Constitución hay que crear la AFP estatal, porque en el fondo en este minuto no existe Sí. un sistema estatal que te Pero administre tú los vas a fondos. elegir. Tú vas a elegir. Claro, lo que yo decía respecto de un órgano independiente, ¿cuál es la principal virtud que yo le veo a eso? Es la confianza, porque en este minuto estamos todos tomando esta decisión en base a la desconfianza. Entonces yo digo Eso- que mm. quede puesto en la Constitución que mis fondos son mis fondos y que nadie me los va a poder quitar. ¿Por qué? Porque en este minuto existe la amenaza de que te los puedan quitar, si eso es una amenaza real. Tú dices un banco central. Eh, claro, es una especie de banco central. Mira, al final estas cosas nunca son totalmente apolíticas porque finalmente esos Correcto. miembros hay que nombrarlos de alguna manera y esos Ujú. miembros alguien los elige y en este minuto tenemos muchos problemas para nombrar a esas personas justamente porque el poder político empieza, es que este no me gusta, es que este es más afín a mi idea, es que este sigue no, entonces, ok, tratemos de hacerlo lo más estéril posible del poder político, pero tiene que ser un organismo que te dé confianza, donde tú me dices, mira, quizás te tengo que descontar 15%, descuéntame 20 si tú quieres, pero yo estoy segura y tranquila de que cuando llegue mi edad de que yo lo necesite, ahí va a estar, Tengo una porque duda. creo a ese órgano. Ese es mi punto. ¿Mm? Ah, es interesante, pero hay modelos en los cuales pasó lo mismo y dejaron las cosas. ¿Por qué lo digo? Existía una fórmula que te hacía calcular, de acuerdo a distintos factores, el precio del transporte público. Y se subió una vez, se subió dos veces, se subió tres veces en un año porque así lo decía la fórmula. Y finalmente fue la gota que rebasó el vaso
y por lo que agarraron todos y salieron o sea, empezó por los 30 pesos finalmente, que fue después de sucesivos aumentos del transporte público. Entonces, yo creo que es efectivo que hay situaciones en las cuales uno puede dejarlo a lo más estéril de la conversación política, pero también es demasiada desconexión, te pasa la cuenta, porque a lo mejor te dice que hay que subir y hay que subir nomás, pero necesitas o adecuarlo, tener un mecanismo quizás en el Ujú, cual pueda ujú. tomar en consideración el ambiente político. El cómo, no lo sé, Kate, pero Pues, tienes que tener alguna conexión con lo político, sí, con lo que está pasando. pero siento que esa batalla se perdió cuando se empezó a demonizar el lucro, cuando dijeron De no hay acuerdo. lucro, aquí tiene que haber gratuidad. Yo creo que ahí faltó gente que diga, ¿saben qué? Nada es gratis, nada es gratis. O sea, o tú lo pagas a través de los impuestos o lo pagas a través de la tarifa. Para hacer funcionar las micros hay que ponerle combustible, hay que pagarle al chofer, hay que comprar máquina, en fin, no es gratis. Entonces, cuando la gente dice, yo no estoy dispuesto a financiar esto, no me suban los 30 pesos, bueno, a esa misma persona hay que decirle, bueno, entonces, ¿cómo lo financiamos? ¿Cómo lo financiamos? Dame tú una fórmula. Entonces, cuando hubo un grupo de gente que llegó a romperlo todo, a destruirlo todo, las instituciones no sirven para nada, yo creo que esas personas fueron las que dañaron todo el sistema. Porque los Oye, sistemas hay que financiarlos de alguna manera, el hospital también, y los remedios también, y todo. ¿Cómo lo hacemos? Sí, también, pero oye, también igual tenéis siento. los mecanismos de estabilización, ¿ah? Y eso a lo Sí. mejor ¿Cómo? puede ser uno de entre medio. Los mecanismos, los fondos de estabilización. ¿Cómo se hace con las Mm. subidas y las bajadas? Ahora, eso de repente son hoyos sin fondo, si es que están mal calculados. Entonces, yo lo que iba era más que nada, ok, me parece súper bien que tengamos organismos autónomos que no dependan de las variantes de turno y que tengan una trazabilidad completa. Pero hay un problema cuando no tenemos mecanismos que sean capaces de, de recoger lo que está pasando en el día a día y se vuelvan demasiado estrictos, demasiado pétreos, ¿cachai? Eso es lo que yo estoy diciendo. Sí, sí, pero esos fondos de estabilización, para entenderlos también, lo único que hacen es amortiguar. O sea, en vez de que suba mucho, sube poquito, en vez de que baje mucho, baja poquito, de modo que tú puedas tener una especie de proyección de tus costos, si es que tú quieres hacer proyectos de inversión o algo así, y esto no sea una montaña rusa que sube y baja. Pero Sí, finalmente no hay magia, si las cosas hay que financiarlas de alguna manera. Sí, sí. Pero no, no sí. solo proyectos de inversión, sino también tienes que pensar que los sueldos son constantes. Claro, Entonces, si tú no eres capaz, no están subiendo y bajando todo el rato, claro. ¿cachai? Y hay un factor que también hay que tomarlo en cuenta, muy en consideración, que es la evolución dramática de la tecnología que va a impactar en la forma en que en cómo uno, perdón, sí, en las fuentes laborales futuras, corto plazo y mediano plazo, y eso va a traer muchos dolores de cabeza a cualquier gobierno. Eso, nuevamente cito a mi amigo Girardi, no mi amigo mío, pero para mí fue muy visionario hace 5 años atrás, y yo siempre lo cito, pero él tenía toda la razón del mundo. Yo creo que eso no hemos podido abordarlo, y recordemos que siempre la tasa de inversión en I más D en Chile, investigación y desarrollo, es muy baja. Si no me equivoco, es un 0,34 del PIB respecto a un par de puntos que hace todos los países de la famosa OECD. Entonces, no hay seriedad respecto a la visión de preocuparnos lo que va a pasar en 4 o 5 años más o en el corto plazo. Y eso sí va a traer un costo social fuerte, y no va a ser 30 pesos, va a ser no hay trabajo, que hace ¿Sabes más lo brutal. que, lo que me pasa cuando escucho estas cosas? Que tienes toda la razón, y este es una alerta mundial, o sea, no es solamente un problema para Chile el tema de Exacto, las tecnologías y todo, exacto. pero nos contaba el mismo Gonzalo Blumen en su visita, que cuando se trató de que él pedía informes de inteligencia respecto a lo que estaba pasando con el estallido, le llegaban fotocopias de Twitter, po. O sea, ese era nuestro estado de Chile respecto a inteligencia. O sea, este país se quedó súper atrás en hacer músculos como para poder enfrentar los desafíos que vienen. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros estamos partiendo desde muy atrás en este tema. O Pero sea, hay que seamos partir, capaces, pero hay que sí partir. sé, pero seamos capaces primero de gatear, después de caminar y después de correr. Mira, Reconozcamos dónde estamos. Mira, no nos creamos el cuento de que somos el super país. Todavía somos un país pobre, todavía hay gente que no tiene casa. Entonces empecemos a trabajar por eso. Eso es mira, lo que me pasa. sí, tú citaste una cosa que me gustó mucho, el ejemplo, que fue el tema justamente del famoso caso Metro.
Yo cito el segundo tema que me llamó mucho la atención y me gustó mucho en Chile, el tema de concesiones. Concesiones cambió la cara, o sea, la conectividad regional la cambió brutalmente, de forma positiva. Es un segundo modelo que se ocupó. Entonces, ¿por qué no encontramos un modelo maravilloso, virtuosos, que cambien la vida de los chilenos, de nosotros, de todos nosotros? Metro fue un caso, segundo, concesiones de carretera y de autopista. Busquemos otro modelo, ¿Sabes qué modelo me pero hay que gustaría? hacerlo. Involucrar a las personas en las decisiones políticas. Ya me carga esto de que los políticos, bueno, ¿y nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Entonces nosotros involucrémonos, veamos cuánto presupuesto tiene la municipalidad, veamos lo que se está gastando, veamos cómo se toman esas decisiones y no sigamos quejándonos. Yo le preguntaría, yo creo que así no son niños, ¿cuántos saben cuál es el presupuesto de la municipalidad? Yo creo que 99 no saben. Oye, ahí me recuerda cuando fueron a entrevistar a los campamentos donde había actuado Democracia Viva. Entonces, ellos estaban muy contentos porque les habían puesto esta red seca, red húmeda que consistía en 5 baldes y un tambor con arena. Y agradecían, y la red húmeda era un estanque con agua. Agradecían un montón porque era algo que ellos necesitaban, pero cuando sabían cuánto habían gastado en eso, se les caía el pelo y era como, oh por Dios. Entonces, está muy bien que efectivamente sepamos que están haciendo cosas. Ahora, que esos recursos se estén gastando eficientemente, creo que también ya es el dar el segundo paso. Es decir, involucrémonos a ver, bueno, ¿cuánto te costó esta cuestión? Porque si me vaya a regalar un, no sé, pues, un traje que me encanta, pero estoy gastando 5 veces lo que podría costar realmente, entonces no va por ahí, pues. Ese es exactamente el punto, Rocío, porque resulta que en este minuto todo el mundo está diciendo me falta plata. Y estamos viendo que el DAEM en Puerto Montt tiene un tremendo forado, y estamos viendo que en todos lados están los forados. Hay un lío con el tema de los medicamentos en el norte, lo vi muy en diagonal, no lo estudié para este programa, pero efectivamente hay muchos problemas de toma de decisiones de inversiones y siempre falta Claro. plata y estamos en una reforma tributaria. Entonces, si no nos preocupamos de qué se está haciendo con la plata que tenemos, esto no se va a resolver. Y, Pero esto no lo van a resolver las autoridades. Nosotros tenemos que perdón, accionar, nosotros. sí, y quiero agregar un tema. No es un problema del presidente Boric, es un problema del Estado. Creo que eso se distingue porque la gente, no, es que no es contra el presidente Boric. Es que desde aquí en adelante, si queremos darle seriedad y construir credibilidad a la política y en el Estado de Chile, hay que ser súper exigente con las medidas de control sobre los tipos de corrupción y en qué gastamos la plata. Si eso es, y eso es más allá de este gobierno. Si, olvídense, si en el futuro, como acabo de decir, como dijiste tú muy bien, Alicia, no sé quién fue que vio el tema del metro, si fue Frey o fue Alessandro, no tengo idea, pero sí el metro, uff, potente. ¿Fue Lago o Bachelet o en su minuto, o fue Frey también, Frey hijo, el tema de las concesiones? No importa, pero hoy día tenemos resultados que funcionan. Entonces, lo mismo, si el Estado o alguien decide darle camino como corresponde al tema de vamos contra la corrupción, vamos con la eficiencia del gasto público, vamos con todas esas líneas que están poco abordadas, oye, se va a agradecer en el futuro, pero hay que tomar la decisión ahora. Estamos en el Ya, tiempo, pues ya parece, sabes, ¿no? Me están sí, cortando pues, ya. estamos en el tiempo y el tema está ese, pero la reflexión final es esa. La Constitución tiene que agarrar ese punto, ese hilo conductor que nos va a permitir tomar las distintas decisiones para abajo. Es el trazado más largo que va a permitir a los distintos gobiernos poder gobernar. Tal cual. ¿Y por qué es tan importante? Nosotros estamos aquí tratando de traerle todas las novedades y la próxima semana se terminan las votaciones en el Pleno, así que ahí ya vamos a tener el resultado final que va a pasar justamente a esta nueva comisión mixta entre los expertos y los convencionales para ver cómo se resuelven esas diferencias en los artículos que no se aprobaron por las mayorías necesarias. Así que ahí les estaremos informando la próxima semana. Muchas gracias por compartir esta conversación. Muchas gracias, Rocío. Espera, Muchas Ali, gracias, Víctor. una pura aclaración, ¿ah? No ¿Mm? es aquellos donde no se resolvieron con mayorías necesarias, es aquellos que ya fueron aprobados, pero que los expertos tienen diferencias con el Pleno. Pero hay un porcentaje que no alcanzaron cierto umbral, pero sí alcanzaron otro que también pueden ser revisados. Claro, pero eso es Y lo que queda tienen poco que tiempo, conversar ahora los expertos. Ya. Pero y aquí queda Y a pocos nosotros se días. nos acabó. A nosotros se nos ya se nos acabó. acabó el Gracias. tiempo. Lo esperamos. Chao, chao.